¿Qué fiesta? ¿Cuál fue la fiesta, digamos? A ver, yo voy a armar una cosa para los próximos días para llevar al programa del Gato Silvestre, donde voy a mostrar, comparar cómo fueron las 10 variables y los 10 indicadores más importantes durante el gobierno de Cristina, cómo lo entrega Cristina y cómo queda ahora. Se van a caer de culo porque es toda una mentira. Si uno dice el paradigma neoliberal indica que si aparece un presidente rubio y de ojos celestes como Macri, amigo de los mercados, aumenta la inversión extranjera directa. Niet. Había más inversión extranjera directa en la época de Cristina que en la época del gato. Aunque del gato... Sí. Culturalmente, el paradigma económico neoliberal, ¿cómo se estructura? Bueno, hay una idea que aparece mucho, que es la idea del emprendedorismo. El emprendedorismo. ¿Qué carajo es el emprendedorismo? El emprendedorismo, bueno, es de bien en que terminas haciendo cerveza artesanal, pero el emprendedorismo es el mensaje que indica que vos tenés que ser empresario de vos mismo. Es la desinstitucionalización del mercado de trabajo. El emprendedor no tiene patrón, pero tampoco tiene derechos sociales. El emprendedor es el trabajador flexibilizado que acepta cualquier cosa. El emprendedor cree que en el fracaso hay una oportunidad. Entonces, si te va para el orto, me echaron del laburo, es la oportunidad de que te conviertas en un empresario exitoso. Es la filosofía del cinismo. Ojo que es la filosofía del cinismo. Se nos complica entendernos con un sector importante de la sociedad porque estos tipos han invertido el sentido de las palabras y lo que es blanco lo llaman negro. Entonces, esta cosa tan increíble, ¿no es cierto?, que uno escucha cada vez que tiene posibilidad de ver cómo argumentan a favor del emprendedorismo, que hace 5 o 6 años hubiese parecido impensable que genere el consenso que genera, hoy es posible porque hay todo un programa de articulación neoliberal. En segundo lugar, la idea de la meritocracia. Emprendedorismo y meritocracia van de la mano. ¿Qué es la meritocracia? La idea de que lo importante es el esfuerzo individual. Es el esfuerzo individual el que determina el éxito o el fracaso de tu proyecto de vida. Entonces, obviamente, si te va mal, no es porque el Estado devaluó, no es porque subieron la tasa de interés, ni es porque tomaron deuda externa para pagar el financiamiento de la fuga. Es porque sos un pelotudo, porque naciste pobre, o porque sos incapaz, porque careces de talentos. Entonces la culpa es tuya. ¿Vieron cómo todas estas cosas que estoy diciendo acá se engarzan con lo que decíamos al principio, con el tema de cambiar las aspiraciones, de cambiar el contrato social? No son palabras elegidas al azar. No son conceptos autóctonos, son conceptos que los tipos han construido, han desarrollado para tratar de cambiar la mentalidad colectiva. Estructura o estereotipo populista para calificarnos a nosotros, o descalificarnos a nosotros, o estigmatizarnos a nosotros. Paradigma económico neoliberal. Y en tercer lugar, la subjetividad capitalista, la idea de trabajar nuestro sentido común para que nosotros razonemos como se razona en el mercado. ¿Cuál es el horizonte de estos tipos? No es una economía de mercado, es una sociedad de mercado. El neoliberalismo lo que ha hecho es mercantilizar el conjunto de las relaciones humanas. La mercantilización de las relaciones humanas llega a un extremo absolutamente inaceptable para cualquier persona que se haya formado en valores humanistas. ¿Te separaste de tu novio? Sí. ¿Por qué? Y no garpa, no me servía. ¿Cómo no me servía? Subí esta foto, así te vendés mejor. No tienen por qué regalarme. ¿Por qué hay que regalarle la salud y la educación? Ahora, ¿por qué las clases populares le van a pagar a las clases medias la universidad? ¿Por qué una persona que no hizo aportes del trabajo va a recibir una jubilación si llega a los 75 años? ¿Por qué el Estado tiene que pagar una jubilación de una persona que no tiene aportes? La mercantilización llega al absurdo de que te sacan los remedios y vos sentís que tienen razón y que la culpa es tuya por no haber ahorrado lo suficiente durante tu etapa productiva para poder tener los recursos para poder pagar los remedios. La culpa.
la mercantilización hace que las personas valgan por lo que tienen y no por lo que son. Que las relaciones humanas se transformen en un intercambio de mercancía. La mercantilización llega a un grado de internalización de nuestro sentido común que desnaturaliza el concepto de comunidad. Guarda con esto, porque no es lo mismo ser una economía de mercado que ser una sociedad de mercado. Porque uno empieza a considerar a las personas como un bien que se compra y que se vende. Hay un grado más de perversidad, que es lo que yo denomino el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Es la desigualdad deseada. Hay una forma de entender la realidad que nos lleva a suponer que efectivamente en la competencia entre las personas sobreviven los más aptos y la desigualdad termina siendo una suerte de motor que provoca la innovación, el cambio y la prosperidad del bien general. Es tan demencial lo que ocurre que muchas veces vemos cómo los derrotados del sistema legitiman al sistema a partir de la ideología de los dominadores. E incluso aceptan su condición de subordinados con una suerte de fatalismo que es increíble pensar que existe hace 3 años, porque son los mismos tipos que te decían no quiero pagar impuestos a la ganancia, ¿no es cierto? Y ahora están viendo cómo hacen para sacar un crédito para comprarse un par de anteojos que antes se lo da el PAMI. El darwinismo social es complicadísimo. ¿Saben por qué? Porque es el foco del problema que nosotros tenemos por delante. La sociedad mercantilizada, la sociedad de mercado, el hiperindividualismo, la hipercompetitividad, provocó que las víctimas del sistema piensen como los victimarios y está provocando un quiebre en el pacto fundante de la democracia argentina. Si nosotros no recuperamos el valor de la igualdad como valor que ordena y que explica la convivencia en comunidad, que genera la cohesión social imprescindible para que podamos vivir en armonía y en felicidad, tenemos un problema enorme que es imposible de resolver con políticas públicas. El problema de la igualdad. Para nosotros, por ejemplo, quienes militamos en el proyecto nacional, la idea de la igualdad es un objetivo deseable y presuponemos erróneamente muchas veces que es un objetivo deseable para todos. Y entonces terminamos hablando de una suerte de lenguaje alternativo al que utiliza la mayoría de la gente. Se ha construido un consenso alrededor de la lucha contra la pobreza, pero se ha construido de un lugar de mierda, porque se construye del concepto de la caridad. Y no es lo mismo la caridad que la solidaridad. Acá el problema no es la pobreza. Acá el problema es la desigualdad, porque la desigualdad es hija de la riqueza, de la excesiva concentración de la riqueza. La pobreza es un subproducto de la desigualdad. Y la derecha nos arrebata las banderas sociales tratando de instalar un falso eje, que es ver cómo hacemos para resolver el problema de la pobreza, cómo alcanzamos la pobreza cero. Es una formulación que les da resultados a ellos. Porque entonces, por ejemplo, se discute cómo hacemos para llegar con políticas focalizadas a los más humildes, pero no se discute cómo generamos una reforma impositiva que permita gravar a los más ricos para sostener un estado de bienestar que proteja al conjunto de la sociedad. El problema que nosotros tenemos en esta suerte de democracia precarizada es que los objetivos filosóficos que nosotros tenemos por delante no están socialmente compartidos. Por eso tuvimos el problema que tuvimos durante la gestión de Cristina, que es que ayudábamos a un sector de la población a partir de políticas de transferencia monetaria, como puede ser la UH o lo que sea, y esas mismas personas terminaban votando a los verdugos que después, primero retrasaron por inflación y segundo van a tratar de recortar esos programas. Pero ojo, digo, en la base de la pirámide social, pero lo mismo pasó con los pymes o con los industriales, que votaron a un tipo como este que en su puta vida pagó una quincena, pensando que porque era amigo de los capitales iban a llover las inversiones, iban a vivir en un capitalismo absolutamente libre y próspero, y se terminaron encontrando con un tipo que, porque nunca pagó una quincena en su vida, no tiene la menor idea cómo se produce y cómo se genera demanda agregada. Entonces ahora están viendo cómo hacen para arrepentirse y volver rápidamente a charlar o con Axel o con cualquiera de nuestros economistas, porque necesitan tener la ilusión por lo menos de que mañana va a haber un gobierno que va a ayudar a la industria, que va a ayudar a la producción, al consumo y al bienestar.
no es solamente en los sectores populares donde este proceso funcionó. La idea de la superioridad, a ver, yo identifico esto como un problema grave, porque es que una cosa es que nosotros deseemos vivir en una sociedad igualitaria y otra cosa es que nosotros deseemos que la sociedad sea desigual para yo poder sentirme superior al otro. Y eso es un problema enorme. Miren, está comprobado además que las sociedades igualitarias son infinitamente más felices que las sociedades desiguales. Incluso son más felices aquellos sectores que son ganadores de esa puja social. Porque cuando a vos te va muy bien en una sociedad que le va mal, en una sociedad desigual, por ejemplo, tenés temor a que te quieran por lo que tenés. Por ejemplo, tenés temor a que te saquen lo que tenés y entonces cuando te despojan de alguna manera, perdés tu condición tu identidad, tu condición de relevancia. Las enfermedades mentales, los trastornos de ansiedad, porque vieron que así como antes el problema, digamos, ¿qué producía el sistema durante los 60 y los 70? Explotado. ¿Qué produce el sistema hoy? Deprimidos. Por eso todo el mundo toma clona, yo también cada tanto con la uno, el clona, el ribotril, es una de los países en el mundo donde más droga se vende para tranquilizar a la gente. La angustia no está generada porque nos va mal. Está generada por la sensación de que nos va mal en una sociedad que le va bien, entonces la culpa es tuya, es la desigualdad, es el resentimiento que se provoca. Han operado en el sentido común de tal forma que uno se explota a sí mismo. Esto de la meritocracia y el emprendedurismo es el sujeto autoexplotado. Vos te exigís, producís y te vas a acostar insatisfecho porque sentís que no produjiste lo suficiente. Es perverso lo que está pasando. Las sociedades desiguales tienen problemas que las sociedades igualitarias, aunque no sean tan prósperas, no tienen. Por ejemplo, se ha hecho un estudio hace poco donde se toman los 7 principales indicadores, digamos, de la vida en comunidad. No sé, el embarazo adolescente, la tasa de suicidio, la obesidad infantil. Cuando uno ve a esos países, digamos, o cuando uno ve a los distintos países tomando estos indicadores por el Producto Bruto Interno, no encuentra ninguna relación. Pero cuando uno agrupa a los países en función de estos indicadores, de acuerdo al índice Gini, que es el de distribución del ingreso, es increíble como uno ve donde en los países más igualitarios hay menores tasas de suicidio, menores tasas de embarazo adolescente, menores tasas de obesidad infantil, menores tasas de depresión. Increíble. El concepto de la igualdad es lo que determina la felicidad. La marcha peronista dice, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Muy bien. ¿Cómo construimos esto? Para no aburrir. Se ha planteado durante mucho tiempo que la solución de los problemas de nuestro espacio político consiste en reagrupar al peronismo primero, tratar de buscar aliados después, para ganar las elecciones y desde el poder del Estado aplicar políticas públicas que vayan en otra dirección. Yo soy de los que creen que esto es insuficiente. No alcanza solamente con unificar al peronismo, no alcanza solamente con aplicar políticas públicas. Me parece que acá lo que hay que hacer es construir un pueblo como sujeto colectivo. Es mucho más complejo. Construir el pueblo no es solamente juntar mucha gente en la Plaza de Mayo. No es lo mismo población que pueblo. Un pueblo es un colectivo autopercibido que se siente parte de un proyecto colectivo. Un pueblo implica sectores sociales o clases sociales que además de ser clases sociales, se sienten parte de un segmento social determinado. No podemos construir una democracia social si tenemos sectores medios que se sienten oligarquía, o si tenemos sectores populares que se sienten sectores medios, o si tenemos laburantes que se sienten empresarios, o incluso si tenemos desocupados que se sienten frustrados y culpables de su situación de vulnerabilidad. Hay que construir un pueblo, y construir un pueblo implica, en primer lugar, articular las demandas sociales insatisfechas. A mí me importa 3 carajos la foto de los dirigentes políticos. Da igual si está el Chivo Rossi con Felipe Solá, o si lo va a ver el Turco Asís, si llevan a 3 punteros a ver la Cristina. Todas estas cosas, digamos, que nos parecen súper importantes, son absolutamente intrascendentes.
es absolutamente intrascendente. Acá el problema es cómo logramos unificar los distintos sectores sociales que están siendo agredidos por el neoliberalismo. Y el problema anterior a ese es cómo logramos que los sectores sociales que están siendo agredidos por el neoliberalismo se autoperciban como un colectivo. Porque el individualismo penetró tanto en el sentido común que las personas no se perciben ni como miembros de una clase, ni como miembros de un segmento, ni como miembros de un grupo, se perciben como individuos. Cuando hablamos de neoliberalismo cultural, bueno, la mayor expresión de este neoliberalismo cultural es la hiperfragmentación de la sociedad. El neoliberalismo, para poder operar tranquilo, necesita que no haya sindicatos, decíamos recién, bueno, necesita que no haya clase obrera, bueno, necesita que no haya grupo, ni siquiera que haya familia. Cualquier cosa que implica juntarse y compartir atenta contra la idea neoliberal, contra la subjetividad capitalista. Entonces, por ejemplo, ¿existe colectivo feminista? Claro que existe, pero no existe para mí, esto es una cosa que está abierta, ¿no? El debate, no existe para mí un movimiento feminista. Existen demandas de las mujeres, sí, pero no hay un movimiento feminista. Porque si hubiese un movimiento feminista, terminada la batalla por la legalización del aborto, se hubiese iniciado otra. No ocurre. O hubiese un espacio de organización y de articulación, no ocurre. Hay demandas feministas en todos los movimientos políticos. De hecho, por ejemplo, yo celebro que hoy por lo menos seamos 2 y 1. En general me la paso recorriendo centros culturales y unidades básicas donde hablamos del feminismo 5 tipos sentados en una mesa. Bueno, en general cada vez eso ocurre menos. ¿Hay una demanda feminista? Sí, bueno, el tema del lenguaje inclusivo, yo lo celebro, yo sé que hay mucha gente grande que por ahí le cuesta, o se lo toma en joda lo de la E, pero la verdad es que no es lo mismo. Si yo les dijera, ¿cómo andan todas? Bien, los muchachos más grandes, ¿cómo? No es tan simple, no es tan simple. Jode, yo sé que jode porque es un cambio cultural muy fuerte, pero es fundamental. Porque el patriarcado, obviamente que hay que desmantelarlo, hay que deconstruirlo, como se dice ahora, y hay que construir una sociedad que parte de la premisa de que un varón es igual a una mujer es igual a un varón. Si queremos construir el socialismo, además, y no arrancamos por definir ese grado de igualdad que es el primario, va a ser muy difícil que después pretendamos discutir la distribución de la riqueza, si no somos capaces de discutir, por ejemplo, la distribución de los roles en el hogar. ¿Hay otros segmentos populares que se identifican como colectivos? Sí, hay. Por ejemplo, a ver, yo creo que hablar de la unidad es lograr identificar demandas sociales insatisfechas y lograr que se articulen en colectivos autopercibidos. Por ejemplo, ¿hay villeros? ¿Hay un movimiento villero? Sí. Hasta hay un día de la identidad villera. Pero también hay mucha gente que vive en la villa que no se siente parte de ese colectivo. ¿Hay trabajadores precarizados o trabajadores informales? Sí. Pero es muy difícil encontrar a alguien que te diga, ¿vos a qué colectivo perteneces? Yo pertenezco al colectivo de trabajadores precarizados y trabajo en Uber. No pasa eso. Pasa un poco con el pyme. Pero como me decía mi amigo Adrián Caneto la vez pasada, capaz que el que tiene una pyme se piensa empresario o se piensa comerciante, pero no hay un movimiento cooperativista o un movimiento pyme, no hay un movimiento industrial. Cuesta. Ahora, el desafío que nosotros tenemos por delante es el de tratar de transformar esas demandas sociales insatisfechas que se van produciendo como consecuencia del despliegue del proyecto neoliberal en movimientos sociales que se puedan articular y que entiendan que además de autopercibirse como un espacio colectivo, de romper la individualidad y pasar a la pertenencia a un colectivo mayor, entiendan y entendamos que nos tenemos que articular con otros que tienen demandas insatisfechas, distintas a las nuestras, pero igual de legítimas. Construir el pueblo como sujeto político implica autopercibirse y entender que uno tiene que asociarse con el otro, enganchar la demanda de uno con la demanda del otro en función de algo que nos supera a todos, que es el bien común. Si no hay una revalorización también del bien común, es imposible que nosotros construyamos el pueblo que se necesita para poder llevar adelante un programa de reformas y de transformación en la sociedad argentina. No alcanza con que Cristina decrete 3 medidas que vuelvan a poner en orden al sistema económico y que vuelvan a disciplinar al sistema financiero. No alcanza si no hay un pueblo atrás y si eso no es producto de una demanda social articulada
y de una capacidad de organización y de interpelación sobre el resto de la sociedad que se despliegue a partir de una serie de argumentos y de batallas ideológicas y discursivas que permitan que la sociedad en su conjunto obligue a que la dirigencia política vaya en una dirección. Estos tipos no pudieron llevar adelante el programa neoliberal que tienen en mente porque necesitaron, y no lo lograron, que Cristina termine como terminó Alfonsín. Ellos necesitaban que Cristina se vaya derrotada para que la sociedad acepte un programa de transformaciones neoliberales más profundo como pasó en la época de Menem. Por eso hay un empate hegemónico. Si nos tocara gobernar a nosotros, vamos a necesitar algo parecido pero en sentido ideológico inverso. Vamos a necesitar un pueblo que entienda que tomar decisiones en la dirección que nosotros la queremos tomar implica pelearse contra las corporaciones, pasar por situaciones de tensión social y fundamentalmente comprometerse y ser solidarios para poder construir, saber esperar, coordinar, construir condiciones de gobernabilidad. Guarda, porque hay una visión naif de la política que presupone que porque Macri es un pelotudo para gestionar la economía, el año que viene es inexorable que Cristina vuelva a la Casa Rosada. Y aunque esa tesis se pueda dar así, eso no significa que tengamos el poder social suficiente como para gobernar. Yo no sé cuántos días va a tener el próximo presidente para resolver las demandas que están insatisfechas hoy. Yo creo que muy poco. No pasa como en el 2003, que Duhalde había tomado el costo de la devaluación y que Néstor tenía los commodities por las nubes y tenía además la posibilidad de renegociar la deuda porque la Argentina estaba destruida y la gente no esperaba un carajo. Y entonces todo lo que venía iba robusteciendo el proyecto político y la gente lo iba agradeciendo. Hoy al revés. Hoy la gente, digamos, tiene el recuerdo de que con Cristina se vivía bien y si mañana vuelve Cristina le va a decir, bueno, escúchame, no me alcanza la guita para pagar la tarifa de luz y de gas, bueno, resolverlo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que vamos a tener que nacionalizar las empresas de servicios públicos. Ahora, nacionalizar las empresas de servicios públicos no es gratis. Disciplinar el poder financiero no es gratis, porque al día siguiente estás en un lockout patronal, te llevan el dólar a la mierda y tenés un pico inflacionario. Pero por otro lado, si no lo hacemos, tampoco podemos gobernar, porque si por temor a que se nos vayan las cosas a la mierda no modificamos nada, nosotros mismos le vamos a exigir a Cristina, si es que Cristina la presidenta, yo estoy seguro que lo va a hacer, que tenga que ir en esa dirección. Para terminar, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotras y nosotros. En primer lugar, hay que entender que esta pelea necesita que la militancia asuma un lugar protagónico, porque en los medios de comunicación esta discusión la vamos a perder. Pero es una discusión que tenemos que dar. La contrahegemonía necesita que cada militante sea una suerte de docente, una suerte de guerrillero semiótico, porque es la batalla de las ideas, de los símbolos, la batalla del contenido, del significado. Hay una pelea por el sentido y el significado de la política. Hay una palabra por el contenido de hay una pelea por el contenido de las palabras. Hay una pelea por las expectativas sociales, por las aspiraciones. Eso implica una coordinación, un grado de concientización. Primero, una coordinación para poder operar y segundo, un grado de concientización política muy superior del pueblo del que tenemos hoy. Y también de nuestra propia organización. Hay que dar batallas importantes en función de tres cosas. De los valores, de las ideas y de las políticas. La batalla arranca a partir de poner en cuestionamiento los valores que dan origen al neoliberalismo. Cuando uno dice, ¿de qué sirve dar la batalla por la solidaridad? No se puede nacionalizar las empresas de servicios públicos si nosotros no logramos pelearle la ética neoliberal con la ética de la solidaridad. ¿De qué sirven las ideas? Dicen muchos, si lo que importa son las acciones. Mentira, las acciones siempre nacen en las ideas. Si nosotros no generamos el consenso suficiente alrededor de que el Estado tiene que intervenir para provocar una distribución del ingreso, porque eso es lo que genera el crecimiento y no viceversa, no es que primero se crece y después se distribuye. Primero se redistribuye
lo que hay para poder generar el crecimiento, va a ser imposible que nosotros hagamos una reforma tributaria progresiva. Y obviamente, en términos de las políticas públicas, tenemos que ser plenamente conscientes que las principales decisiones que se van a tener que tomar en un próximo gobierno popular van a necesitar que haya una articulación entre el Palacio de Gobierno y la calle. Y entonces, si nosotros queremos que la próxima presidenta lleve adelante un programa transformador, tenemos que empezar a construir la conciencia política ahora, a los efectos de que cuando llegue Cristina a la Casa Rosada y saque por decreto la nacionalización de las empresas públicas de servicio, a su pueblo que esté dispuesto a bancarle en la calle para poner el cuerpo. Eso es primer lugar. En segundo lugar, va a ser imprescindible que empecemos a decir hoy que si queremos disciplinar al poder financiero y volver a tener soberanía económica, va a haber que echar a la mierda al Fondo Monetario Internacional y vamos a tener un pueblo que esté dispuesto a bancar que así gobierno popular que le saquen la oficina que tiene el Banco Central. Y lo mismo va a pasar con los dólares del campo, porque como decía el general Perón, los dólares del campo tienen que ir a fomentar la industria y el trabajo nacional, y entonces va a haber que intervenir en el mercado de cambio para obligar a los exportadores que vuelvan a invertir acá y a liquidar acá. Y si queremos hacer eso, está claro que vamos a tener un problema grande porque las corporaciones van a ser muy poderosas y vamos a tener que avanzar con una ley de medios que efectivamente ponga en caja el grupo Clarín. Necesario va a ser que su pueblo dispuesto a luchar, porque el grupo Clarín no va a entregar así nomás las banderas que tiene, o la bandera, digamos, los mecanismos que tiene para construir el sentido común, y lo mismo vamos a tener que hacer con el Poder Judicial, porque si no metemos en caja este Poder Judicial y no democratizamos en serio la justicia y no metemos en cara a estos hijos de puta, los que están gobernando ahora y los que están haciendo que compañeros sin condena estén presos, no se va a poder hacer ninguna transformación. Y lo mismo vamos a tener que hacer con la CGT, porque para poder sacar al triunvirato traidor y poner compañeros populares al frente de la conducción de la central obrera, va a necesitar que haya un pueblo que le exija a la burocracia sindical que le exija al Estado. Y esto hay que empezar a decirlo ahora, no lo podemos decir cuando lleguemos. No es algo que hay que permitir que se vaya dando de manera espontánea. Si se va a dar de manera espontánea, no se va a dar. Tiene que haber un reclamo popular que surja de abajo hacia arriba. Tiene que haber una suerte de rebeldía cívica y civil que vaya permitiendo que se creen las condiciones para que el próximo gobierno popular tenga la espalda suficiente, el poder suficiente para poder pulsear contra las corporaciones y ganar esas pulseadas. Esta es un poco la lectura que uno tiene. Se nos va la mesa. Es la lectura que uno tiene de lo que hay que hacer. Y yo soy muy franco. Hay dos formas de hablar en general, ¿no? Uno puede caer en los lugares comunes, cosa que muchas veces uno hace, para tratar de encender a la gente, tratar de aumentar la confianza, tratar de aumentar la convicción y la mística militante. O puede tratar de hacer, como traté de hacer esta noche acá, un proceso, si se quiere, más provocador, más de, no sé si docencia la palabra, pero más de tratar de compartir algunas inquietudes para provocar lo que yo creo que es la clave de todo esto, que es el pensamiento colectivo. Nosotros necesitamos repensar los problemas de la Argentina, repensar los problemas de nuestro propio proyecto y nuestro propio paradigma de manera colectiva y democrática. Necesitamos que la gente asuma el riesgo de ser libre. Así como hay un sector de la sociedad que prefiere la desigualdad, hay un sector de la sociedad que le tiene miedo a la libertad. Y quienes militamos en política
tenemos la obligación de poner en tensión esas ideas y de invitar a nuestras compatriotas, a nuestros compatriotas a pensar por sí mismos. No caer en la arrogancia intelectual de pensar por el otro, que es un problema y es un error recurrente también en el intento de abrir los ojos o echar luz sobre algunos temas. Terminamos pensando por el otro y provocamos que el enemigo se robustezca, ¿no? Porque muchas veces ocurre que hay mucha gente que termina votando en contra de lo que nosotros le proponemos porque nos siente agresivos o nos siente soberbios, ¿no es cierto? O siente que lo subestimamos, que es ser inteligente. Por eso yo pienso que Cristina decía en Claxo la semana pasada que había que incorporar a todos, los que rezan, los que no rezan, los pañuelos verdes, los pañuelos celestes, que me parece que más allá de que se entiende que lo que se está buscando es la construcción de un movimiento amplio, y siempre los movimientos amplios son heterogéneos, también me parece que busca un gesto de parte de nosotros, del núcleo duro del kirchnerismo, a los efectos de poder ser más tolerantes, más abiertos, más plurales, menos soberbios, y poder incorporar a otros sectores sociales que tal vez lo estuvieron al principio de este gobierno con nosotros, que tal vez creyeron que esta gente que hoy gobierna en Argentina tenía buenas intenciones, pero que si nosotros nos proponemos solamente expulsarlos diciéndole que fueron unos imbéciles, que no se dieron cuenta, los vamos a tener por ahí en otra posición y eso complicaría mucho las chances de armar una mayoría. Hay un camino y es el camino de la construcción política, el camino de la docencia, el camino de la perseverancia, el camino de la rebeldía. Hay un camino, es el camino de animarnos a ser libres, animarnos a asumir los riesgos, el camino de animarnos fundamentalmente a hacer cosas juntos. Nadie tiene las cosas tan claras como para bajar línea. Yo creo que uno puede en todo caso aportar elementos para el debate y entender y asumir que hay que subordinar su colectivo, porque es el colectivo el que tiene que determinar cuáles son las principales políticas, hacer un ejercicio cotidiano de poder compartir nuestras ideas, revisarlas, corregirlas y fundamentalmente agrandarlas, ensancharlas a partir de la opinión del otro. También está en juego acá la otredad, también está en juego acá el reconocimiento del otro como un valor. El neoliberalismo ha borrado eso, ¿no? Ha puesto al otro como el adversario, como el enemigo, nos ha puesto a los argentinos enfrente de los argentinos, incluso nos ha hecho pelear a niveles insospechados. Ellos que venían a cerrar la grieta, la terminaron profundizando y llevando a un extremo increíble. Bueno, ser parte de un proyecto popular y contribuir para que haya un presidente popular en la Argentina en los próximos años es también reconocer al otro y dar esa batalla por el reconocimiento del otro en una sociedad que además de pretender ser igualitaria, pretenda llegar a fondo con este proyecto de dignidad. No podemos caer en la tentación de plantarnos a bajar línea o plantarnos de una superioridad moral o intelectual con los compañeros o con las compañeras que tal vez abandonaron el camino. Necesitamos tener una actitud más